Buenos días, mi nombre es Benito Antón, soy el maestro de dibujo aquí en la empresa Tecnotoon y para mí es un placer y una experiencia, además nueva, el grabar ciertas clases, ciertos métodos, ciertos consejos para que ustedes, ¿no?, futuros alumnos, ejecutantes del dibujo, los vean, los analicen, van a ser cosas muy breves, ¿no? Hablar del dibujo, lo primero que se me ocurre es hablar de sus orígenes. Y los orígenes del dibujo nos tenemos que remontar, pues ahora sí que desde principios de la antigüedad, ¿no? Y con esto me refiero a que desde que el hombre empezó a ser hombre, aunque fuera de manera inconsciente, empezó a dibujar. Mover la mano, expresar algo, ¿no?, es dibujar. Decir va por ahí algo es dibujar con la mano. Todos estos son elementos, ¿no?, ustedes los pueden ver, ¿no?, que se dibujan. En fin, aquí yo quisiera hacer un esquema, ¿no?, una breve, ¿no?, línea del tiempo en la cual nos podemos situar. Si yo aquí pongo, ¿sí?, el antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Esto sería el año cero. Si me voy hacia acá atrás, como contextualizar, ¿no?, o para contextualizar el dibujo, nos vamos a miles de años. Miles de años. Podemos ver las pinturas rupestres, por ejemplo, que tienen unos 15.000 años antes de Cristo. Podríamos irnos de ahí a los egipcios. Aquí estamos hablando 5.000 años antes de Cristo. Estos brincos cualitativos, que son miles de años, a nivel evolutivo, significaron muchas cosas. El hombre a través del dibujo se ha expresado. Podemos hablar, ¿no?, de los griegos, que esto es muy importante, ¿no? Y podemos hablar 200, vamos a ponerle 500 años, ¿no?, el esplendor antes de Cristo. Y aquí hay una cúspide, es muy importante porque desde que inicia el dibujo, ¿no?, el conocimiento, llegamos a una cúspide y es lo que yo denominaría lo que son los clásicos. De ahí nos vienen los patrones estéticos clásicos del conocimiento de los griegos. Luego ya es pura repetición y repetición y repetición y repetición. Finalmente atravesamos esta etapa, el imperio griego decae, ¿no?, inicia el imperio romano, y aquí otro salto importante en nuestra línea del tiempo sería 1500 años después de Cristo. Aquí situamos el Renacimiento. ¿Qué sucede en el Renacimiento? Pues que todo esto, ¿no?, que se trae como memoria histórica, se recicla y es donde se descubre y se redescubren estas formas clásicas griegas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hace su famoso Hombre de Vitruvio, que está así, que nos habla de las proporciones, ¿no? Se descubre el rectángulo dorado, la serie de Fibonacci. En fin, es muy importante tener un poco esto en mente para que nos situemos. A final de cuentas, esto es una especie de introducción. A todos ustedes les corresponde hacer o investigar a mayor profundidad. De aquí nos vamos en nuestra línea del tiempo como aspectos importantes a la modernidad, ¿no? Y aquí nos podemos situar en el 1850, donde empieza la modernidad. Eso tiene que ver también con la revolución industrial, pero a nivel de dibujo como movimiento, ¿no?, los tiempos modernos inician ahí, en el 1850. Y esto tiene que ver un poco ya con conceptos de abstracción. Lo vamos a ver en otro tipo, ¿no?, de intervenciones a nivel de clases, ¿no? Y vamos a situarnos que aquí estamos en el 2011, 2010 actualmente, pero ustedes cuando vean esto va a ser 2011. Cuando esto se entienda, estamos viviendo en el 2011. A mí me interesa que se entienda que todo esto lo traemos
Todo esto lo traemos, todo esto lo traemos, todo esto es dibujar. Dibujar es entender todo este proceso histórico. Entonces, cuando dibujemos, hay que situarse que uno es un eslabón más de una cadena milenaria, ¿no? Y por otro lado, hay que entender que uno tiene que tener la personalidad cuando dibuja. Entonces, hay que ver, hay que tener cultura visual, hay que entender el origen del dibujo, es una necesidad de comunicación, de expresión, y al mismo tiempo aterrizar todos estos conceptos, ¿no?, en la práctica dibujística, para lo que está uno aquí, ya sea que uno desarrolle dibujo industrial, ya sea dibujo artístico, ya sea el dibujo aquí para Tecnotoon en términos de animación, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de dibujo. Bueno, con este bloque podemos concluir este primer concepto de origen del dibujo. Gracias. Se ha ido la fiesta, se ha ido la folía también, y ya no tengo nada para